a encontrar los somas neuronales de aproximadamente 10 millones de neuronas. Dice la teoría que el grosor de la corteza puede variar entre 1.5 a 4.5 milímetros, en donde las partes más anchas vienen siendo los giros, ¿ok? Las crestas de cada giro, y las partes más delgadas vienen siendo las profundidades de los surcos. Y esto va a representar del 35 al 45% del peso del cerebro humano. Entonces, de tantas neuronas que tiene nuestro cerebro, hay 5 tipos de células nerviosas características que van a estar distribuidas en diferentes capas. Ya vamos a ver más adelante, pero las principales, ustedes, son las células piramidales que, como su nombre lo indica, a ustedes se les llama así por su cuerpo o soma, que tienen una forma característica de pirámide, y generalmente suelen medir entre 10 a 50 micrómetros de largo, ¿ok? Y hay un tipo de células piramidales que son más largas, que pueden llegar a medir hasta los 120 micrómetros de largo, a las cuales se les llama células piramidales gigantes o células de Betz, que son estas. También tenemos las células fusiformes, que estas suelen estar en las profundidades de las capas. Tenemos las células horizontales, que suelen estar en las capas más superficiales, en la profundidad. O sea, en realidad este tipo de neuronas suelen estar en todas las capas del cerebro, ¿ok? Y las células granulares, también llamadas células estrelladas, son bien pequeñitas y su longitud es aproximadamente de 8 micrómetros. Ustedes permítanme un ratito que me están llamando, permítanme. Disculpen, ya. Permítanme. Ok, entonces, resulta ustedes que filogenéticamente el cerebro, o sea, la corteza cerebral, se puede dividir en tres tipos. Si ustedes recuerdan, el cerebelo también se podía dividir filogenéticamente, pero resulta que en este caso, el cerebro, aquí, en vez de decir arquicerebelo, vamos a decir arquipalio, vamos a decir que es la parte más antigua de la corteza, que fue evolucionando y después pasó a ser palio-palio o paleocórtex y neocórtex o neopalio. ¿Qué significa eso? Que arquipalio pues era la parte filogenéticamente más antigua y solo posee 3 capas de neuronas y las encontramos en el sistema límbico, es decir, que está relacionado con lo que es el hipocampo, el uncus o el surco parahipocámpico, que lo van a ver en el repaso del otro sábado. Y recuerden que solo tiene 3 capas de neuronas, al igual que el palio-palio o paleocórtex. Pues lo encontramos en el rinencéfalo, que es el que acaban de ver, que es el encargado de la corteza olfatoria. Y estas 3 capas suelen ser la capa molecular, las capas piramidales y las capas polimorfas. Neocórtex, ustedes, su palabra lo dice, neo de nuevo y córtex de corteza. O sea, es la corteza que está más evolucionada y es la que tiene 6 capas de neuronas, ¿ok? Esto quiere decir que al tener más capas de neurona representa más de nuestra corteza, el 90%, y no solo eso, sino que representa otras funciones importantes que las diferencia de las otras. La neocórtex o la corteza nueva es capaz de relacionar funciones como, por ejemplo, la asociación, funciones intelectuales, funciones sensitivas, funciones motoras. Entonces es muy importante porque estas 6 capas nos van a ayudar a nosotros a dividir esta corteza en otra división que la voy a enseñar más adelante. Entonces, las neuronas corticales, estamos hablando de todas las neuronas que mencionamos anteriormente, las piramidales, las estrelladas, todas esas no van a estar ubicadas al azar, sino que van a estar ubicadas de acuerdo a la función y a su morfología. Entonces, por eso vamos a tener las 6 capas de la corteza cerebral, pero recuerden, estas 6 capas son exclusivamente de la neocórtex, porque estos dos
solo tienen 3 capas y esta neocórtex es la que va a tener las 6 capas y van a ser estas 6 que ya la vieron en inicio también, que es la molecular, que ustedes ya saben, que prácticamente solo tiene como axones de las propias neuronas. La granular externa, que se le llama granular a ustedes porque tiene como estos granitos. Y recuerden que o sea, en esto les enseñaron que aquí es externo y aquí es interno. ¿Por qué? Porque aquí estaría el cráneo y aquí estaría el cuero cabelludo. Entonces, la molecular es la más externa. La granular externa significa que está más cerca del cráneo, al igual que la piramidal. Por sus somas se llama células piramidales, entonces lo pueden ver. Aquí tenemos la piramidal interna, ustedes, que está más cerca del tálamo, y la multiforme, que son un conjunto de muchas neuronas, que por eso se le llama así, que no tienen como morfología específicas porque son varias, y está más interno, o sea, está más cerca del tálamo, porque es más interno, y la granular interna, que igual son como granitos. Entonces recuerden, esas 6 capas van a estar distribuidas a lo largo de la corteza del neocórtex, pero resulta ustedes que estas capas van a tener una función específica. Cada capa va a tener una función específica. ¿Esto qué quiere decir? Que la molecular va a tener una función específica, la granular externa también la va a tener, pero para fines didácticos, ustedes, yo les puse esta clasificación y quiero que me pongan atención para que puedan entender lo que sigue. Resulta ustedes que la comunicación cortical se va a dar principalmente en estas 3 capas más externas. Entonces, la capa molecular, la capa granular externa y la capa piramidal externa va a ser la encargada principalmente de comunicarme una región de un hemisferio con otra región. Ejemplo, si yo necesito hablar, ustedes, yo para poder hablar, yo necesito tanto escuchar como hablar. Entonces, ustedes lo vamos a ver más posteriormente, pero ustedes ya lo conocen, que por ejemplo yo tendría que relacionar el área de Broca, que es mi área motora para yo poder ejercer el habla, pero también tendría que relacionar el área de Wernicke, porque para yo poder contestarle a alguien tengo que escucharlo y tengo que comprender. Entonces, la comunicación cortical, eso es lo que me indica, que me comunica diferentes áreas de la propia corteza. Entonces, no sé si me entendieron hasta aquí. Bueno, lo tomaré como un sí. La granular interna, ustedes, va a ser la encargada de recibir todas las aferencias. Es decir, el tálamo, ustedes recuerdan que era esa estructura de mi sistema nervioso central que era que me recibía todas esas aferencias, excepto la del olfato, ¿verdad? Pero el tálamo por lo general suele ser más sensorial que motor, entonces todas estas aferencias que llegan al tálamo van a llegar a la capa granular interna de la corteza cerebral, porque por lo general nosotros siempre decimos que el tálamo manda esas aferencias hacia la corteza para indicarle qué hacer, entonces esta capa es la que la va a recibir. Entonces, esta capa va a recibir todas esas aferencias, o sea, va a ser sensitiva, ¿ok? Y la piramidal interna y la multiforme van a ser esas otras capas que van a estar relacionadas con la comunicación subcortical. ¿Qué quiere decir comunicación subcortical? Eso quiere decir que me va a comunicar mi corteza cerebral con las otras estructuras que están debajo de la corteza, como por ejemplo el tálamo, la médula espinal, que progresivamente van a enviar esos nervios raquídeos hacia cada uno de los músculos de la periferia. Entonces, si ustedes le hallaron el sentido, esa se va a encargar de comunicar corteza, o sea, de área con área de la corteza. Esta va a encargarse de recibir todas las aferencias y esta va a encargarse de poder enviar esas referencias. Entonces, si ustedes entendieron esto, van a poder entender de que en términos generales, el neocórtex la corteza nueva se va a poder dividir en 3 tipos básicos, que nosotros le llamamos corteza homotípica o de asociación, corteza heterotípica granular o coniocórtex y corteza heterotípica agranular o motora. Entonces, ustedes no se confundan, ustedes solo recuerden de manera simplista que la neocórtex se va a dividir a su vez en 3 cortezas, depende de su función. Miren, ¿qué puede ser? Que pueden ser 2 heterotípicas y una homotípica. Las 2 heterotípicas pueden ser corteza heterotípica sensitiva, corteza heterotípica motora o corteza homotípica de asociación. Y les pueden preguntar en examen qué fibras llegan más a la corteza sensitiva y eso. Y ustedes, si lo lograron entender, van a relacionar que, como dijimos, que la granular interna, que viene siendo la capa 4 de las 6 capas de la corteza,
es la encargada de recibir las aferencias del tálamo. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, la corteza sensitiva va a tener más grande la capa 4 de las 6. ¿Por qué? Porque es la que recibe esas aferencias del tálamo. Y va a tener también comunicaciones con las áreas corticales. Por eso va a tener también las áreas 1, 2 y 3. Y pues, si ustedes se fijan con la corteza motora, la capa 4, que es la granular interna, va a ser súper chiquita. ¿Por qué? Porque recordemos que esta capa 4, o sea, de granular interna, lo que recibía eran aferencias, y como es una corteza motora, lo que más tiene son inferencias. Entonces, si ustedes se fijan, esta capa 4 va a estar bien disminuida. En cambio, la 5 y la 6, que era la que enviaban sus eferencias hacia las regiones subcorticales, esta va a estar súper aumentada. Igual va a tener que conectarse con otras áreas, que va a tener la 1, la 2 y la 3. Y la asociación va a ser como es intermedia, es decir, que va a tener su región sensitiva, claro que sí, pero la va a tener menos que la corteza sensitiva, menos, ¿ok? Y va a tener su región motora también, pero la va a tener menos marcada que la corteza motora como tal. Y al igual que las 3, también va a tener que asociar. Entonces, ¿entendieron ustedes? Sí, sí, se entiende. Ay, gracias. Bueno, entonces aquí esto ya es un poco repetitivo, pero es una imagen donde ustedes pueden observar la capa granular, ya saben que es la 4, la de las aferencias sensitiva, o sea, por su morfología. Aquí están las dos piramidales, la externa y la interna. Ya saben que estas piramidales se relacionan también con lo que son la vía motora, que es por la vía piramidal, ¿verdad? Porque emergen sus grandes axones. Y también, pues aquí tenemos las otras capas, que ya las conocen. Y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre las áreas de Brodmann. Ustedes recordemos que el cerebro se divide en lóbulos, pero recuerden que los lóbulos es una división anatómica. Cuando ustedes les pregunten la división funcional de lo que es el telencéfalo, que es la parte más desarrollada como tal, que nos diferencia como tal de otros animales como los primates, recuerden que nuestra división funcional van a ser estas áreas de Brodmann. Los lóbulos nos van a ayudar a ubicarnos, claro que sí, pero recuerden que es anatómicamente. Y antes de empezar a hablar de las áreas de Brodmann, quiero que recuerden que cada área va a tener una función específica. Sin embargo, todas se van a relacionar. O sea, no es como que esta se va a encargar de esta y solo eso va a hacer. No, esta se tiene que unir con otra para que se pueda dar tal función. De tal manera que sí es cierto que cada área tiene una función específica, pero se tienen que comunicar y crear esa red interneuronal, ¿ok? Para poder ejercer la función, porque así es todo el cuerpo. O sea, si no se comunica, no podemos lograr nada. Todos dependen de todos. Entonces, resulta ustedes que estas áreas fueron descubiertas por un científico de apellido Brodmann, en la cual él descubrió 52 áreas. Nosotros vamos a mencionar las más importantes ustedes, pero recuerden que vamos a tenerlas esa es la configuración externa que se la explicaron en la primera presentación, y ustedes pueden ver que estos son los giros y estos son los surcos. Esta es una imagen lateral externa, esta sería una medial y esta sería una basal. Entonces vamos a ir viendo una por una. Si ustedes tienen una pregunta, me pueden decir. Lo vamos a ver un poco rápido porque es tarde, pero trataré de explicarlo bien. Y vamos a empezar por lo que es el lóbulo frontal. Ustedes recuerden que siempre para poder ubicar estas áreas, porque les pueden poner en el examen una imagen sin número, perdón, se las van a poner vacías y solo les van a señalar una área y les pueden preguntar qué área es. Inclusive les pueden poner varias imágenes así, o surcos, o cómo se llama este surco, o cómo se llama este giro, así. Entonces, ustedes siempre tienen que ubicarse anatómicamente, como les digo, les va a ayudar a ubicarse funcionalmente. Entonces, siempre se van a ir con el surco central de Rolando, ¿ok? Y ese surco lo que va a hacer es separarme el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Pero también, ¿qué va a hacer? Este surco central, ustedes, algo muy importante que les quiero mencionar es que estos surcos van a estar bien marcados en donde haya más comunicación. Entonces, los más marcados van a ser el surco central de Rolando y el surco lateral de Silvio. Entonces, ¿por qué van a ser más marcados? Por lo que les decía, que estos dos giros se conectan mucho, porque esta va a ser la área somatosensorial primaria y esta va a ser la área motora primaria. Y esta
va a comunicarse con esta, de tal manera que entre más se comuniquen, más marcados son. ¿Por qué? Porque si yo me quiero mover, para ustedes moverse, ustedes primero tienen que sentir cómo tienen su cuerpo. ¿A qué me refiero? Que si yo me quiero parar, yo tengo que sentir que estoy sentada, si no, no voy a saber qué hacer. Entonces, por eso, primero nosotros sentimos y después nos movemos. Entonces, estas dos áreas están muy relacionadas. Y este surco central de Rolando nos va a ayudar a delimitar que esta va a ser la área postcentral o área motora primaria y esta va a ser la área precentral o área motora primaria. ¿Ok? Sí, creo que dije las dos cosas primeras, pero esta es la área somatosensitiva primaria. Entonces vamos a empezar a hablar de la área motora primaria, ¿ok? Entonces ya les dije, ese es el surco central y se diferencia porque son horizontales estos dos. Si ustedes se fijan que vienen como, estos son como verticales. Aquí vienen como horizontales todos y estos dos surcos son como verticales, ¿ok? Hacia abajo. Entonces son bien característicos. Y esto pues nadie se pierde. Entonces, el área, vamos a empezar como tal, en el manual se lo dividieron así ustedes, área precentral. ¿Por qué? Porque se dice que está antes del surco central. Si este es el surco central, el área que está antes del surco central viene siendo como esta. Entonces, el área motora primaria, ustedes va a ser representada por el área de Brodmann 4 y esta que va a tener la función de mover nuestro cuerpo, es decir, de poder ejercer ese movimiento voluntario. Si yo quiero saludar a alguien, yo levanto mi mano y esta área es la que ordenó que yo pudiera levantar mi mano para saludar a alguien. Entonces, por ende, si yo daño esta área, mi lesión va a ser una parálisis. ¿Por qué parálisis? Porque no voy a poder mover ese miembro, no voy a poder mover esa mano, ese brazo, etcétera. Y flácida es porque estos músculos van a estar debilitados. Y van a tener otros tipos de lesiones como lesiones irritativas que pueden causar una epilepsia llamada tipo jacksoniana, que prácticamente esta epilepsia se caracteriza porque empieza, por ejemplo, en el pulgar. Del pulgar pasa a la mano, de la mano pasa al brazo, del brazo pasa del antebrazo pasa al brazo y así sucesivamente, pero va progresivamente. Entonces, eso sería como la función y su lesión. Y hay otra área, ustedes, en la área premotora. Confundir las precentrales se le dice porque está antes ya les dije, del surco central. Entonces, la área motora primaria es el área 4, entonces sería esta. Este sería el surco central que me divide la somatosensorial primaria y la motora primaria. Entonces, después, o sea, al frente de la motora primaria vamos a tener la área premotora. Premotora, ¿por qué? Porque está antes, ¿ok? Entonces, es bien importante porque esta es la que me va a almacenar programas motores adquiridos. ¿Qué quiere decir esto? Son todas esas acciones que nosotros ejercemos día a día que las adquirimos, como por ejemplo bañarnos. Nosotros para bañarnos, nosotros mandamos como por ejemplo, primero voy a leer las instrucciones de cómo me tengo que bañar. Nosotros no hacemos eso, sino que nosotros ya adquirimos la forma de bañarnos. Y si ustedes se fijaran todos los días y se pusieran atención, ustedes van a darse cuenta que ustedes se bañan todos los días de la misma manera. Si ustedes se acostumbraron a bañarse primero mojando el pasto y después restregándose y de último echándose el agua, o si se acostumbraron a echarse el agua primero y después restregarse, lo van a hacer todos los días sin manera de estar pensándolo, ¿ok? Porque ya es algo adquirido. Y van a tener de hacer tareas complejas o rutinas. Por ejemplo, amarrarse los zapatos, ¿ok? Es algo que nosotros ya lo adquirimos. Cada quien tiene una forma de amarrarse los zapatos y esa persona ya se quedó cómo amarrarse sus zapatos, ¿ok? Y por eso se adquiere mediante la experiencia, mediante pasan los años. Y lo que lleva a su lesión una apraxia. ¿Qué significa apraxia? Pues es la incapacidad para que ustedes puedan ejecutar movimientos. Es decir, que no van a poder realizar esos movimientos aprendidos. Por ejemplo, escribir. Podrían escribir algo que también se adquiere por medio de a momento que ustedes repiten las cosas, ustedes lo van adquiriendo. Entonces, si ustedes ya van a tener una lesión en esta área premotora, ustedes no van a poder escribir, no van a poder amarrarse los zapatos o no van a poder ejercer esas funciones que ustedes ya hacen como si nada, o sea, que no andan pensando cómo hacerlo, porque ya es un programa adquirido, ¿ok? Inclusive esta área se relaciona con cuando ustedes van manejando y ustedes se han fijado que se han quedado oídos y ustedes dicen, pucha, no, o sea, ¿cómo voy manejando si voy pensando en otra cosa y me perdí, pero seguís manejando? Es porque es algo que ya está adquirido, pero hay que tener cuidado también. Y tenemos aquí la rigidez plástica, que es como una inexpresión facial, ¿ok?
Y vamos a tener la reaparición de algunos reflejos que son patológicos, como cuáles, por ejemplo, la presión forzada. Ustedes recuerdan que es uno de los reflejos que se evaluaba. Bueno, lo van a ver también en fisiología. Este reflejo es normal, pero en bebés hasta los 2 años de edad. Pero si un adulto presenta un reflejo, por ejemplo, de presión forzada, eso es algo patológico porque ya es un adulto, no debería estar en él. Podría hacer un daño también en esta área premotora, ¿ok? Y recuerden que está en el área 6, 8, 44. Bueno, entonces se fijan, va a estar aquí, miren. Aquí está representada. Ahora vamos con la área motora suplementaria y del cíngulo. Aquí ustedes recuerden, la área motora suplementaria va a estar en el giro frontal medial, entonces vendría estando como por aquí, miren. Porque este es el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Entonces, esta área va a estar relacionada bastante con la del cíngulo, que la del cíngulo prácticamente es toda esta que está arriba del cuerpo calloso. Esta área del cíngulo también se relaciona en la planificación y ejecución de movimientos contralaterales y complejos. ¿Qué quiere decir esto? Que la área motora suplementaria y del cíngulo se relacionan para que yo pueda ejercer movimientos en donde yo ocupe mover mis dos partes del cuerpo, ¿ok? Son movimientos contralaterales complejos. Por ejemplo, yo puedo abotonarme la camisa y lo hago porque estoy moviendo mis dos manos, estoy ocupando mis dos hemisferios y estoy moviendo mis dos partes del cuerpo, ¿ok? Y si hay un daño en esta área motora suplementaria y del cíngulo, vamos a tener una lesión que se le llama mutismo asinético. Qué feo se escucha eso, la verdad. Pero recuerden, mutismo significa que no puede hablar y asinético viene de asinesia. Cinético significa movimiento y si lleva la A es que no se puede mover. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué da esto? O sea, ¿por qué no va a poder hablar si no es la de Broca que se dañó y todo eso, verdad? La persona sí podría hablar, pero ¿qué es lo que pasa? Que se dañó la área del cíngulo. Y la área del cíngulo, ustedes, es una área que es una corteza muy relacionada con lo que es la motivación, la iniciativa. Si una persona no tiene iniciativa, no va a tener ganas de hablar. Entonces, por eso se relaciona, ¿ok? Y va a tener asinesia porque la área motora suplementaria va a estar relacionado con la capacidad de poder generar ese movimiento, ¿ok? Entonces, por eso, si se dañan ambas, pues podría provocar eso, mutismo asinético, ¿ok? Que va a ir acompañado de una hipertonía y la hiperreflexia, ¿ok? Que es aumento de los reflejos osteotendidosos. Entonces, bueno, espero que estén entendiendo, si no me interrumpen, ¿ok? Aquí vamos a tener lo que es la corteza prefrontal, ustedes. Esta corteza es bien importante y la verdad que es súper bonita, ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en el caso clínico que vieron en el laboratorio, esta corteza es la que se dañó Phineas Gage, que él fue el que tuvo el accidente, que ya se sabe en la historia, pero recuerden que es muy importante porque está localizado en el lóbulo frontal y específicamente en las áreas 9, 10, 11 y 12, ¿ok? No voy a confundir, entonces aquí les puse imagen. Ese sería el surco central. Al frente del surco central estaría la área motora primaria. Al frente de la área motora primaria estaría la área, las que acabamos de ver, ¿ok? Que serían las áreas premotoras, ¿ok? Y después de las áreas premotoras estarían las áreas prefrontales, ¿ok? Premotoras no es lo mismo que prefrontal. ¿Por qué? Porque las premotoras ya dijimos que se encargaban de lo que era lo que hacían era los movimientos de rutina, ¿ok? Lo que ustedes ya saben hacer y no lo están pensando. Mientras que la prefere. Funciones cognitivas superiores, ¿a qué me refiero? Pues prácticamente ustedes son funciones como la personalidad, el juicio, la capacidad de decidir, de tomar decisiones, ¿ok? De tener una iniciativa, ¿ok? Entonces, el hecho de que ustedes hayan decidido estudiar porque tal vez tienen examen y no irse a jugar fue una decisión. Entonces la tomó esta corteza prefrontal. Entonces, si hay un daño ustedes en esta corteza prefrontal, se va a ver alterado lo que es la personalidad de la persona. Por ejemplo, si una persona que era extrovertida tiene un daño aquí, pues lo general se vuelven personas introvertidas, que no les gusta la bulla, no les gusta las personas, son personas con sociopatía adquirida, es decir, que le tienen fobia a la gente, ¿ok?
también se vuelven por lo general pierden el juicio, ¿ok? Es decir, que no les importa su integridad, por decirlo así. Entonces son personas que ya no les importa su físico o, por ejemplo, esas personas que pueden andar días sin bañarse y a ellos les da igual. ¿Por qué? Porque tal vez están dañadas esas funciones cognitivas superiores. Pierden la iniciativa, o sea, no les dan ganas de hacer nada, la toma de decisiones se ve alterada y por eso también tienen problemas en algunas alteraciones emocionales. Entonces es bien importante ustedes porque esta área es la encargada de que nosotros podamos actuar como somos prácticamente. O sea, esa es un área muy, muy importante. Entonces, ¿tienen dudas hasta aquí ustedes o estamos bien? Nada, todo bien. Ok. Aquí tenemos otra área que también es del lóbulo frontal, es el área ocular frontal. Ustedes ya saben, en ocular, pues ya se le viene a la mente, tienen que ver algo con los ojos y está ubicada en las áreas 6, 8 y 9. Entonces ustedes recuerden que está ubicada por delante prácticamente de la área motora primaria, ¿ok? Porque la área motora primaria era la 4, ¿ok? Si está la área motora primaria, entonces la 6, la 8 y la 9 viene representando el área ocular frontal. Y esta área va a estar relacionado con el movimiento voluntario de los ojos, ya sea que yo quiera mover mis ojos de un lado para el otro, estos movimientos sacádicos conjugados, es decir, que yo pueda mover mis ojos de un lado al otro rápidamente, me lo va a permitir, ¿ok? Y resulta ustedes que gracias a esta área yo puedo mover mi ojo derecho hacia mi lado izquierdo y mi ojo izquierdo hacia el lado derecho, o sea, puedo mover mis ojos hacia el lado opuesto. Y si se dañara esta área, algo muy peculiar, ustedes, es que la desviación del ojo se va a ir hacia el lado lesionado. Ustedes saben que lo normal es que si yo me daño alguna parte de mi cuerpo, siempre se va a ir hacia el lado sano, porque si el nervio, por ejemplo, de mi labio, por ejemplo, de mi ojo derecho, por ejemplo, en el estrabismo divergente y convergente, ustedes ya saben que si se dañaba uno, se iba hacia el lado sano, pero en este caso es al contrario, la desviación del ojo se va a ir hacia el lado lesionado. Y también va a afectar la coordinación visual. ¿Por qué? Porque resulta que si el daño se dio en el ojo derecho, esta persona va a tener dificultad de ver hacia el lado izquierdo. Y si el daño se dio en el ojo izquierdo, pues esta persona va a tener dificultad para ver en el lado derecho. ¿Por qué? Porque lo que se encarga también, aparte de ejercer movimientos voluntarios, también se encarga de lo que es el movimiento conjugado hacia el lado opuesto de los ojos, del campo visual normal. Entonces vamos a tener ahora la área motora del lenguaje o de Broca, que prácticamente es de las más conocidas de ustedes y está en la área 44 y 45. Bien fácil, la verdad. Está en el giro frontal inferior y se dice que está en el hemisferio dominante, ¿ok? Entonces, miren, esta va a ser este es el giro frontal inferior, este es el medio y este es el superior. Entonces, esta va a ser el área de Broca y va a permitir la coordinación del habla y la formación del habla, ¿ok? Prácticamente es la que me permite la función motora de yo poder ejercer el habla y también de ejercer la escritura, pero esa está muy relacionada con la de Wernicke. Recuerden siempre que el área de Broca va a ser una función motora, por lo tanto, si se va a ver una lesión en esta área, va a haber un síndrome llamada afasia de Broca, que prácticamente es la dificultad para hablar y escribir. Prácticamente lo que pasa es que la persona tal vez sí puede escuchar, sí puede entender, pero no se puede expresar. No se puede expresar porque tiene dañada el área de Broca, o sea que no va a poder hablar, está muda. En cambio, vamos a pasar ya ahora a lo que es el lóbulo parietal. Ustedes recuerden que este sería el lóbulo frontal. Entonces ahora vamos a pasar para el lóbulo parietal. Prácticamente estamos pasando a este otro, del surco central de Rolando hacia atrás, ¿ok? Y la primera que vamos a tener va a ser el área somatosensorial primaria, que sería esta, acompañada aquí del área motora primaria. Entonces vamos a pasar para este lado, ¿ok? El área somatosensorial primaria, ustedes, está representada por esas tres, la 3, la 1 y la 2. Y resulta ustedes que esta va a estar en este giro que también se llama postcentral.
y va a tener una función prácticamente de recibir estímulos táctiles y propioceptivos. ¿Esto qué quiere decir? Que me va a ayudar a mí a detectar la temperatura, el tacto, la presión de algo. Entonces yo necesito saber, por ejemplo, o sea, si yo toco una taza de café caliente, yo sé que está caliente por medio de todas las fibras aferentes que llegan a esa área. Prácticamente esta área, ustedes lo que va a hacer es recibir la información cruda, ¿ok? Solo va a poder detectar esas cosas a grosso modo, poder decir que algo está caliente, que algo está grande, que algo está pequeño o que algo está rugoso, que algo está liso, etcétera. Pero la que se va a encargar como tal de poder detectar o de yo poder reconocer qué objeto es sin yo poder verlo, vamos a verlo más adelante, que es la área somatosensorial de asociación. Pero esta solo va a encargar de recibir esos estímulos, de poder saber a grosso modo cómo son las cosas, ¿ok? Y por eso es que si se da una lesión, pues obviamente se va a perder la precisión de la localización de las cosas, se va a perder la interpretación de estímulos táctiles, o sea, no va a poder distinguir su tacto discriminativo, su tacto grueso. Pero resulta ustedes que aunque se dañe esta área, siempre van a persistir algunos estímulos para el dolor y la temperatura. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues resulta ustedes que si se daña el área somatosensorial primaria, resulta que existe otra área, que es la área somatosensorial secundaria. Esta va a estar ubicado en lo que es en la parte dorsal del surco lateral, o sea que no la podemos ver a simple vista porque está a lo profundo, o sea, está a lo profundo de este surco lateral. Entonces, esta va a agarrar el papel que tenía la somatosensorial primaria en caso de que sea dañado. Va a percibir esa sensibilidad y esa percepción residual, ¿ok? Y por eso es que dice que se puede mantener unas fibras rudimentarias. Entonces, lo que les decía, la área de asociación somestésica, asociación siempre tiene que ver con que ustedes relacionan cosas que ustedes ya conocen desde un pasado, o sea, que han vivido a lo largo de su vida. Entonces, la área somatosensorial primaria me va a detectar que algo está caliente, pero la área somestésica de asociación me va a poder detectar según lo que vaya vivido, relacionarlo con otras estructuras. Entonces, esta se va a enfocar en el lóbulo parietal también y va a ser esta, miren, entre el área 5 y la área 7. Se le dice precuña a esta parte de aquí, miren, solo que es de la parte medial. Y esta es una vista dorsolateral, la verdad. Entonces aquí está la 5 y la 7. ¿Qué va a hacer la área de asociación somestésica? Pues prácticamente me va a integrar todos esos estímulos táctiles, pero no solo me lo va a integrar a ustedes, me lo va a asociar. Es decir, que gracias a esta área yo podría detectar o reconocer objetos sin necesidad de yo verlos, solo por experiencias previas. ¿Cómo se le llamaba esto? Esterognesia. ¿Qué era esterognesia? ¿Recuerdan en tallo cerebral? Bueno, en vía que vieron en la emisión de vías ascendentes, que metían la mano en una cajita y que tenían que saber qué era lo que estaban tactando sin ver, o sea, solo con tocarlo. Ustedes saben que algo es una llave porque la llave es helada o porque la llave tiene una característica o una forma común, por decirlo así. Entonces la tocan, saben que va a ser helada, el material, la forma. Ustedes van asociando todas esas características sensitivas y ustedes van a decir, es una llave o es un marcador porque tiene un tapón, porque es como forma de tubo, porque tal. Entonces están asociándolo. Entonces esto se encarga la área de asociación. Integra. Entonces, por eso les decía que siempre se relacionan las áreas. La primaria se comunica con la secundaria y con la asociación y así sucesivamente. Entonces, si hay una lesión del área de asociación, pues obviamente esta persona tampoco va a poder tener la capacidad de ejecutar movimientos coordinados. ¿Por qué? Porque una persona para poder moverse necesita tener una integración espacial, ¿ok? Saber cuánto espacio o qué tan largo puedo dar yo mi paso para poder caminar o para escribir. Por ejemplo, también suelen tener agrafía. ¿Por qué? Porque son problemas de escritura, porque la persona pierde la capacidad del espacio. Entonces, las letras no saben si hacerlas muy chiquitas o muy grandes y les salen deformadas porque no tienen ese espacio ustedes. Y ustedes van a ver que es bien feo cuando les pongan a hacer... a dibujar en la pizarra cuánto tienen de propiocepción, ¿ok? Cuánto es el espacio que tiene, o sea,
Eso es bien importante. Entonces, por eso se dan estas lesiones. Si tienen daño del área de asociación somestésica, van a tener apraxia, que es dificultad para ejercer movimientos coordinados, y agrafía, que es problemas en la escritura. Ya pasamos el lóbulo temporal, ustedes ya el lóbulo parietal, disculpen. Ahora vamos a ver el lóbulo temporal, que va a ser este. Ya vamos a terminar. Entonces, lóbulo temporal, ya saben ustedes que tienen que ver con la audición, sí o sí. Pero existe este surco, ¿ok? O fisura lateral de Silvio, que es bien importante. ¿Por qué? Porque me va a dividir los lóbulos frontal, parietal y temporal. Y aparte de eso, es que en la profundidad de este surco se va a encontrar un giro. Y ese giro es muy importante, que es el giro de Heschel. O también se le puede llamar el giro transverso temporal, ¿ok? Giro temporal transverso. Y ese giro, ustedes de Heschel o el giro transverso del temporal, me va a contener el área 41 y 42, ¿ok? Esta área 41 y 42 va a estar en la profundidad, ¿ok? De este surco lateral y va a estar relacionada con el área auditiva primaria. Como toda área auditiva primaria va a recibir a grosso modo lo que escucha, ¿ok? Entonces va a recibir todas esas frecuencias sonoras, me va a decir si algo es agudo, si algo es grave, y me va a decir si algo está fuerte, un sonido fuerte, o si es un sonido bajo. Por ejemplo, yo puedo detectar con esta área, simplemente yo puedo saber si alguien es, si me están pitando, por ejemplo, porque estoy sintiendo que es algo agudo y sé que es algo fuerte. Pero no voy a poder saber, por ejemplo, relacionar con experiencias previas, sino que solo detecto a grosso modo lo que estoy escuchando. Y resulta que si ustedes se dañan el área auditiva primaria, ustedes van a tener una sordera parcial bilateral. ¿Y por qué ustedes dirán que va a ser parcial? Si se dañó la parte, o sea, si se dañó el área del cerebro, no fue ni siquiera un nervio, sino que el área del cerebro, ¿por qué sería parcial? Resulta que ustedes en la vía auditiva hay fibras del oído que se decusan y llegan al hemisferio contralateral, y hay otras fibras que siguen su camino ipsilateral, es decir, del mismo lado del hemisferio. Entonces, ustedes, si se dañan esta área, gran parte de las fibras que llegaban a esta área van a estar dañadas, pero hay otras fibras que van a enviarse al otro hemisferio. Entonces, no va a ser una sordera total. ¿Por qué? Porque parte de, por ejemplo, del nervio auditivo del oído, o sea, va a enviar fibras a ambos hemisferios. Entonces, si se daña un hemisferio, siguen funcionando las fibras que llegaron al otro hemisferio. Y por eso se dice que la sordera predomina en el oído contralateral, porque la mayor parte de las fibras del nervio auditivo del vestíbulo coclear, van a llegar al hemisferio contralateral. Es decir, que lo que ustedes escuchan que con el oído izquierdo, hay una parte que llegó a su hemisferio izquierdo, pero la mayor parte se decusó al hemisferio derecho. Entonces hay un daño en la corteza izquierda, va a ser más notable en el oído derecho, por eso mismo, por esa decusación. Y vamos a tener ahora sí lo que es el área auditiva secundaria, que está prácticamente ustedes es el área 22. ¿Y cómo lo van a diferenciar de la auditiva primaria? Pues resulta que esta, ya les dije, estaba en el giro de Heschel, y esta va a estar en el giro temporal superior. Entonces todo esto es el giro temporal superior, este es el medio, este es el inferior. Y entonces el área 22 va a ser toda esta que está en verdecito. Y al ser secundaria me va a ayudar a interpretar los sonidos, asociarlos con otros estímulos sensoriales. Por ejemplo, si mi mamá me está hablando, yo sé que es mi mamá porque ya lo he escuchado previamente, previo a mis experiencias. O ustedes están escuchando una música, ustedes saben que la música está alta o está suave por la primaria. O saben que si es grave o es agudo por el audio de la primaria. Pero ustedes saben que es un cantante, su cantante favorito, por ejemplo, por el área auditiva secundaria. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo asocian con lo que ustedes ya saben. Y aquí vamos a tener lo que es lo que les decía, que es la área de Wernicke. Esa área es, bueno, a mí no se me olvidó muy fácilmente, la verdad. El área también se le suele decir área receptiva del lenguaje. ¿Por qué? Porque ustedes van a recibir lo que otra persona les está diciendo. Entonces, prácticamente a eso se le dice la área que envía, o sea, se le dice esta es el área receptiva, la que recibe, y esta es el área que envía, o sea, la que habla como tal. Y entonces, ¿cómo están relacionadas? Pues resulta ustedes que primeramente la vamos a ubicar. Esta está en diferentes partes, está en la área 21, en la área 22, que viene estando por aquí,
en el área 37, que viene estando por aquí, en el área 39 y en el área 40. Todas estas áreas van a representarme lo que es el área de Wernicke y va a estar más notoriamente en el giro temporal superior, como ustedes pueden ver aquí, y que se va hacia lo que es el lóbulo temporal, vea, el lóbulo parietal también, entonces va a estar relacionado en ambos lóbulos, en el lóbulo temporal, en el giro temporal superior y en lo que es el lóbulo parietal. Resulta que la función de esta área es que me va a interpretar el lenguaje, tanto hablado como escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias al área de Wernicke yo puedo escuchar y entender lo que otra persona me está diciendo. Si alguien me dice, por ejemplo, Cintia anda a comprarme 5 lempiras de cubito, o sea, yo entendí, entonces yo lo recibo ese lenguaje que la persona me dijo y yo, o sea, yo entendí, entonces lo voy a ir a comprar. Y escrito, ¿por qué? Porque el área de Broca efectuaba, o sea, lo hacía, o sea, le mandaba el mensaje a alguien, pero el área de Wernicke lo que va a hacer es entender cuando ustedes leen un libro, por ejemplo, o leen un mensaje que alguien les envió. ¿Ok? Esta lo hace y esta lo recibe, ¿ok? Lo entiende, entonces lo comprende. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La lesión en esto se va a llamar afasia, también afasia de Wernicke, pero resulta que va a ser diferente a lo de Broca, pero va a estar muy relacionado. ¿Por qué? Porque aquí la de Broca, si había una afasia, decíamos que la persona no iba a poder hablar, o sea, sí escuchaba y todo, entendía y todo, pero no lo podía expresar. Y aquí es al revés, aquí la persona no entiende, no capta, pero sí puede hablar. Entonces, la persona, por ejemplo, ustedes le preguntan a un paciente con afasia de Wernicke, hola, buenos días, ¿cómo está? La persona le va a salir con algo que no tiene nada que ver. Por ejemplo, les puede decir, el oso tiene frío, y ustedes le están preguntando cómo está él. Él escucha, pero no puede entender, o sea, no lo asocia. Y si tuviera área de Broca, prácticamente es una persona muda, que sí escucha, pero no puede hablar, ¿ok? Entonces son bien diferentes. Y recuerden, esta comprende tanto el lenguaje hablado como escrito, y esta efectúa el lenguaje hablado y también escrito. Recuerden que el lenguaje no solo es hablar, sino que hay lenguaje escrito, el lenguaje oral, todo eso. Entonces, por eso se relacionan con el lenguaje. Ahora sí, ustedes ya vamos por el lóbulo occipital, que recuerden que se separa del parietal por la cisura parieto-occipital. Y esta va a tener diferentes áreas. Las más notorias van a estar el área visual primaria, que es el área 17, que es esta, aquí. Y vamos a tener lo que es el surco calcarino rodeándola, ¿ok? O sea, aquí les puse una imagen, ustedes, donde podemos ver este surco calcarino que me está rodeando a lo que es el área visual primaria. Como es primaria, ¿qué me va a detectar? Pues prácticamente los reflejos iniciales, ¿ok? Los estímulos iniciales. Por ejemplo, me puede detectar que una luz, forma, colores, puede detectarme qué tan fuerte es la luz a través de la retina. Y hay una lesión, si hay una lesión en esa área, pues vamos a tener una pérdida de la visión en la mitad del campo visual opuesto. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que también había una parte que se decruzaba, ¿ok? Que se lo explicaron en la vía visual a través del quiasma óptico y todo eso. Entonces también va a ser una pérdida de visión en la mitad del campo visual opuesto. Vamos a tener también en lo que es el área visual secundaria, ustedes que va a estar rodeando a la visual primaria, que va a ser esta, ¿ok? Y va a ser la 18 y la 19. Entonces aquí está la primaria, rodeándola va a estar la secundaria. Y como es secundaria, ustedes relacionan lo que puede asociar, ¿ok? Me va a asociar las experiencias visuales actuales con las pasadas. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir? Prácticamente es la que me permite que yo reconozca objetos, que yo pueda reconocer la cara de alguien, que yo pueda reconocer rostros conocidos o que yo pueda reconocer con solo verlos objetos, ¿ok? Que yo haya visto antes o que esa es mi mochila o que ese es mi bote y por qué lo tenés vos o cosas así, ¿ok? Lo asocia. Y obviamente si hay una lesión, vamos a tener la incapacidad para poder interpretar estímulos visuales correctamente, ¿ok? Porque tal vez solo vamos a detectar los estímulos iniciales, pero no los vamos a poder asociar. Entonces vamos a tener una incapacidad para poder interpretar estos estímulos, que por eso se le llama agnosia visual. Algunos de los sentidos especiales, los más conocidos de ustedes es el área del gusto, que es la área 43, que prácticamente yo la ubico ustedes porque está justamente debajo de la área somatosensorial primaria. Entonces, si yo me ubico aquí,
esa sería mi área somatosensorial primaria. Si yo me voy hasta abajo, esta sería mi área del gusto, el área 43, entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Entonces, si ustedes se fijan, nos vamos a ir acá. Y eso sería el área 43, miren ustedes. Siguiendo todo lo que es el área somatosensorial primaria, esa sería el área del gusto. Pues el nombre lo dice. Prácticamente lo que hace es procesar los estímulos gustativos, ¿ok? Entonces, recuerden que si hay un daño, pues va a perder la capacidad de poder ejercer la capacidad de distinguir los sabores. Y como tenemos estas áreas en cada uno de los lóbulos y tenemos dos hemisferios, entonces puede hacer que la persona, si tiene daños en esta área, puede hacer que todavía perciba el gusto por el otro hemisferio, porque también el otro hemisferio tiene las áreas, ¿ok? No solo uno, sino que cada uno de los hemisferios las tiene. Y tenemos la área del olfato, que va a estar en una porción medial. Este es un corte medial, ese sería el cuerpo calloso, ese sería el fornix, ese sería, ya saben, el septum pelúcido. Entonces tenemos que el área del olfato va a estar entre el 34 y el área 28. ¿Qué va a hacer esta? Prácticamente, pues obviamente percibir olores e integración con funciones límbicas, porque lo que les decían en la sesión de encéfalo, nosotros podemos detectar solo con un olor recuerdos. Por ejemplo, ustedes pueden oler a la loción de alguien y usted ya les puede recordar esa loción a alguien. Entonces, o pueden oler la comida de alguien y ya pues, ay, se parece a la comida que me decía mi abuelita o cosas así. ¿Por qué? Porque el olfato está muy relacionado con las funciones límbicas de las emociones. Y recuerden que también está el hipocampo, que es de los recuerdos. Y tenemos aquí la representación vestibular, que prácticamente vestibular siempre relacionenlo con equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener la relación con las posiciones de la cabeza para yo poder mantener el equilibrio. Es decir, que si yo doy muchas vueltas y yo me paro, yo puedo definir por esa representación vestibular dónde va a ser arriba y dónde va a ser abajo, aunque esté mareada. Entonces, esto es lo que va a tener como función la orientación espacial y regulación motora a través de la integración vestibular. Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? Ya vamos a terminar. Esos solo son 2 diapos que faltan. No, ninguno. Ok, eso me alegra. Pensé que habían dormido. Bueno, ya vamos a terminar. Ahora sí vamos a hablar sobre la dominancia cerebral rápidamente. Resulta ustedes que los neurólogos hicieron varios estudios y dijeron que los hemisferios cerebrales como tal, o sea, trabajaban en conjunto, pero notaron que algunas funciones eran más notorias en un lado que en el otro. Entonces definieron y resumieron estas 4 principales diferencias entre ambos hemisferios. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha de nuestro cuerpo y el hemisferio derecho controla la parte izquierda del mismo. Es decir, que es por todas esas fibras que se decusan, que lo que les digo yo, que esas aferencias que llegan desde por ejemplo, les estaba poniendo el ejemplo del nervio vestíbulo coclear, que hay algunas fibras auditivas que se decusaban hacia el hemisferio contralateral. Y así ocurren con muchas otras otras funciones. Por eso es un mecanismo de defensa, porque si ustedes se dañan una parte del cuerpo, como no todas las fibras llegaron a un solo hemisferio, no van a perder la función completa, sino que es como un mecanismo de defensa del cuerpo porque se conserva una parte de esa función. ¿Por qué? Porque si se daña una parte, como una parte se decusó, se puede mantener cierta porción de esa función. Sin embargo, nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? Porque no todas las funciones, o sea, no todo lo de nuestro cuerpo se decusa, o sea, solo son algunas. Y también definieron que nuestro hemisferio izquierdo es secuencial. ¿Qué quiere decir secuencial? Que esto va a ser, el hemisferio derecho va a ser simultáneo. Es decir, que va a ejercer las funciones de manera más natural, por decirlo así. Y el hemisferio izquierdo va a ejercer las funciones por pasos. Por lo que les decía de los que se aprendía por programación adquirida con el tiempo y la experiencia, el hemisferio izquierdo es como más por ejemplo, los ejercicios matemáticos que siguen una secuencia, que tienen que seguir unos pasos, mientras que el derecho es más simultáneo. Ustedes pueden ejercer diferentes pasos, pero pueden llegar a la misma conclusión. Y dice que el hemisferio izquierdo también es especialista en texto y el derecho en el contexto.
Y esto se relaciona con lo que les decía del área de Broca y el área de Wernicke. ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo se dice que es el hemisferio dominante. Que conste que no todos los hemisferios izquierdos son el dominante, porque ustedes van a ver en psicología que les van a hacer un examen para ver cuál es su hemisferio dominante, si es el izquierdo o si es el derecho. Entonces, el hemisferio izquierdo se suele decir que la mayoría de las personas en un 95% es el dominante. Y aquí va a estar el área de Broca, porque el área de Broca está en el hemisferio dominante. Y el área de Broca es el especialista en el texto. ¿Por qué? Porque es el encargado de ejercer el habla tanto escrita como oral, tanto hablada, ¿ok? Y el derecho es especialista en el contexto. ¿Por qué? Porque es la que entiende, ¿ok? Cuando ustedes dicen contexto es porque no entendieron, que les tenían que contar el resto de la historia para que pudieran entender. Entonces, por eso se dice que el derecho es más en el contexto, ¿ok? Y el hemisferio izquierdo analiza los detalles, mientras que el derecho sintetiza y muestra una foto global de las cosas. ¿Cómo sucede esto? El izquierdo pues analiza cómo se deben de hacer las cosas, ¿ok? Por ejemplo, analiza, por ejemplo, como les decía, el derecho se encarga más como de ver una foto global de las cosas. Por ejemplo, nosotros no miramos una nariz, nosotros no miramos un par de labios, nosotros miramos un conjunto. En conjunto miramos lo que es el rostro de alguien. El rostro tiene ojos, tiene nariz, tiene cachetes, tiene labios, pero nosotros no lo vamos a poner fijamente a observar, sino que nuestro cerebro derecho hace que nosotros miremos una foto global y que nosotros miremos la cara como tal, en un conjunto. Entonces, por eso dice que muestra la foto global de las cosas. Y por eso se dice que ese es el hemisferio izquierdo se realiza más con lo analítico y el derecho se relaciona más con la creatividad de la persona. Entonces, sin más que decirles a ustedes, eso sería todo. Si tienen alguna duda o quieren que les repita algo, me pueden decir. Si no, pues descansen. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. A ustedes, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias, buenas noches.